Saludamos a la licenciada Alexandra Almeida. Ella es coordinadora del área de petróleo de Acción Ecológica. Alexandra, al tiempo de darle la bienvenida, quisiéramos conversar sobre el tema del extractivismo en Ecuador. Ha captado la atención del público en general el tema minero en los últimos días debido a la creación de una tasa de inspección minera. Además, hay eventos que siguen dándose, proyectos que el gobierno intenta instalar en varios sitios, incluyendo aquí en la provincia de La Suay, en Quimsacocha, y una gran exposición de la minería. Un cónclave que se dará denominado Expo Minas en la capital de la República a inicios de julio. Pero la actividad extractivista más importante en Ecuador sigue siendo el petróleo. Quisiéramos refrescar un poco cómo se encuentran las cosas. Ecuador tiene una larga y preocupante historia de derrames petroleros, especialmente en la Amazonía, mas el último se volvió a dar en el oleoducto transecuatoriano, afectando a la provincia de Esmeraldas con desastrosas consecuencias. Quisiéramos conocer, más allá de las informaciones que en su momento se dieron, de la ayuda que se le dio a esta provincia de la patria, cómo han quedado las cosas, cuál es el balance tras algunos meses transcurridos. Sí, buenos días. Efectivamente, el actual gobierno, siguiendo la misma línea de los anteriores, tiene en sus planes tomar en cuenta la explotación de petróleo, de minería, o sea, el extractivismo. Tenemos que tomar en cuenta que en la historia del Ecuador siempre las políticas públicas han priorizado los ingresos económicos que esta actividad, el extractivismo, deja para el país. Y lamentablemente ha quedado a un lado todo el impacto social, ambiental, a la naturaleza y cultural también, que también genera la extracción de estos recursos que son denominados no renovables. Es decir, esto es muy importante porque son recursos que en algún momento se van a acabar. Y si por extraer estos recursos destruimos otros elementos como agua, suelos, aire, cuando se acaben estos recursos nos vamos a quedar sin el recurso y sin la naturaleza, sin el ambiente, porque va a estar completamente destruido. Porque no hay forma de sacar ni petróleo ni minería sin causar daños. En el caso del petróleo, los daños no son solo locales, sino también globales. Estamos enfrentando los efectos del cambio climático y esto se debe justamente a la quema de combustibles fósiles como petróleo, como carbón, como gas, y está a punto de colapsar el planeta incluso. Pero, sin embargo, los gobiernos siempre tienen la tendencia a, como dije al principio, priorizar solamente los recursos económicos que esto genera y que además no se distribuye equitativamente en la población, sino que normalmente solo van a una parte del país y un porcentaje alto se va en corrupción incluso. En nuestro país tenemos esa experiencia. Entonces, sí, teniendo como marco esta realidad respecto a la explotación petrolera, hemos visto cómo se han producido derrames de petróleo muy grandes que afectan a los ecosistemas donde ocurren y también a las poblaciones que viven del agua de los ríos que son afectados por estos derrames. Hace unos meses, exactamente 3 meses, el 13 de marzo del 2025 ocurrió el derrame de al menos 25.116 barriles de petróleo en la provincia de Esmeraldas, lo cual fue un desastre ecológico, un desastre ambiental sin precedentes en las últimas décadas, que afectó más de 80 kilómetros de ríos y a todas las poblaciones que se ubican justamente en las riberas de estos ríos. Les dejó sin agua, les dejó sin la fuente de proteína, que muchas veces es como la principal o la única fuente de proteína que suelen tener las comunidades, y también afectó a las asociaciones de pescadores y afectó incluso al turismo, porque
varias playas tuvieron que ser cerradas. Y con esto nosotros hemos hecho un seguimiento de este derrame. Cada mes hemos inspeccionado a ver cómo sigue y lamentablemente el último informe a los 3 meses del derrame, lo que se puede ver es que no se ha cumplido con todas las ofertas que hicieron de indemnizarles, de compensar a las comunidades, de hacer una remediación profunda, pues no es así. Todavía a los 3 meses se puede ver unas capas de aceite de hidrocarburos sobre la superficie de las aguas de los ríos. Las poblaciones que se ubican en las orillas, casi todas afirman de que no se les ha indemnizado, que sí se les ha ofrecido, pero que no se les ha entregado lo que se les ofreció, y que sí fueron al principio a entregar unos kits de alimentos y unos bidones de agua, pero solamente al principio y después ya nada más. Pero Entonces, el gobierno la situación nacional, actual. con todas las solemnidades, el despliegue, además de comunicacional o propagandístico, como se lo quiera ver, declaró una emergencia ambiental y habló de cifras importantes que se dedicarían a esa remediación. Estuvieron haciéndolo. Nosotros vimos cuando pasaba el tiempo que sí había cuadrillas de trabajadores que hacían trabajos de remediación, pero lamentablemente no eran trabajos eficientes. Hasta ahora ya se fueron todos los trabajadores y toda la maquinaria, ya no está en este momento ahí. Pero si uno va a ver ahí, todavía puede encontrar manchas de petróleo, tanto en el agua, o sea, estas capas iridiscentes que se produce cuando sobre todo con el sol, ¿no? Estas capas brillosas, pero también en los suelos. En los suelos hay todavía manchas de petróleo en los sitios en donde removieron. Y según el testimonio de las comunidades, está enterrado el petróleo. O sea, porque normalmente las empresas petroleras tienden a no limpiar, sino ocultar, o sea, poner tierra sobre la mancha de petróleo. Nosotros le decimos la tecnología del gato, o sea, poner tierra y con eso que no se vea, porque lo que no quieren es afectar su imagen, ¿no? Entonces, como la mancha de petróleo es negra, es escandalosa, entonces la tapan, la ocultan y ya, pero no la limpian realmente, ¿no? Lo que ahí se amerita es un proceso de reparación integral. O sea, eso está en la Constitución incluso, de que hay un derecho a la reparación integral. Y eso no se está aplicando en este caso, que como digo, hay ya 3 meses de haber ocurrido, pero además ocurrió otro derrame el 16 de junio, este lunes pasado, por rompimiento del SOTE, nuevamente, pero esta vez en la Amazonía, en el Reventador. Todavía no nos han dicho qué cantidad, porque además se demoran mucho en decirnos la cantidad derramada, pero esto fue a parar al río Coca, este petróleo fue a parar al río Coca y el Coca desemboca en el Napo. Y hay unas 105 comunidades indígenas quichuas a las orillas de estos ríos que fueron nuevamente afectadas. Y digo nuevamente porque todo el tiempo ha habido derrames de los CP, del SOTE, que les afecta. Desde el año 2020, el 7 de abril, hubo un derrame de 15.800 barriles, también muy grande, que afectó a estas comunidades. Estas comunidades todavía no se han recuperado del derrame de 2020, otro que hubo de los CP en el 2022 y otros que de menores dimensiones, pero que siguen afectando permanentemente. Y las comunidades dicen que no pueden consumir el agua del río, los peces no los pueden ingerir porque huelen a gasolina, sobre todo la cabeza del pez es donde se concentra. Y claro, hay otras comunidades que dicen, pero nos toca, porque no hay otra opción, no tenemos cuando no llueve, bueno, toman agua de lluvia, pero cuando no llueve, les toca consumir el agua de esos ríos que están completamente contaminados. Así eso implica un efecto directo y posiblemente irreversible en su salud. Por supuesto, las sustancias que conforman el petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos, claro,
y además otras sustancias como metales pesados, minerales como azufre. Estas sustancias suelen ser bioacumulables, es decir, que pueden ingresar a la cadena trófica a través de los peces o en los alimentos de los peces, ingerirlos y llegar al ser humano. Y esto cuando llega a niveles más altos, llega a niveles es bioquímica. Esto genera cáncer, enfermedades genera catastróficas cáncer, malformaciones en los largo plazo. nacimientos, abortos en las mujeres, o sea, todo esto que ya tenemos estudios de que esto está pasando en las zonas de los campos petroleros en la Amazonía, pues estas zonas afectadas por derrame también están expuestas a todo esto. ¿En qué fecha nos dijo usted se ha dado este último derrame? Es el día lunes 16 de junio, en la mañana, más o menos se calcula que entre 7 y 8 de la mañana, por las fuertes lluvias que están en la Amazonía, hay una temporada de fuertes lluvias, hubo un deslave muy grande en la zona del Reventador y eso le golpeó al SOTE, al sistema de oleoducto transecuatoriano, le trasladó unos metros y se rompió y empezó a derramarse el petróleo, ¿no? Esto fue a parar a una pequeña quebrada fue a inicios, y luego al sí, río. por favor, siga. Fue a inicios de esta semana. Usted Sí, señala que hay muy poca efectivamente. información de lo que ha trascendido, que se conoce, ¿se tiene alguna idea sobre su dimensión? No, la empresa petrolera lo único que ha dicho es de que lo han controlado, es decir, cerraron las válvulas para que no se siga derramando y que han procedido inmediatamente a tomar las medidas necesarias para que no se suspenda la exportación de petróleo. Ni la producción en los pozos, ni la exportación. Entonces, eso es el interés de la empresa, ¿no? De que no se suspenda el transporte del petróleo. Entonces, van a tomar todas las medidas para reparar el oleoducto para poder seguir transportándolo y poder exportarlo, para seguir percibiendo el dinero que da esto, ¿no? Y sin embargo, a las comunidades ni se les alertó. O sea, las comunidades se enteraron por el olor. Todas dicen, empezó a oler mal, fuimos al río y vimos la mancha, la capa de crudo encima del agua. Entonces, eso realmente es un atentado y una vulneración a los derechos humanos de la población indígena en esa zona. Y el manejo de la OCP al momento está en manos de Petroecuador, del gobierno nacional. Sí, ahora es el Estado el que maneja los dos ductos, los dos oleoductos, sí, efectivamente. Entonces ahora ya no hay pretextos para decir que otra empresa se encargue, ¿no? Es Petroecuador que no está tomando las medidas. O sea, cuando uno... y existe también en el país una Secretaría de Gestión de Riesgos, o sea, debería tener hechos unos análisis. Cuando hay una zona de mucha hay de pluviosidad, hecho protocolos que seguir claro, o cuando sea, se 3 estos meses desastres. antes se derramó en Esmeraldas por el mismo motivo, por las lluvias que provocó un deslave y rompió el SOTE. Ahora vuelve a pasar lo mismo. Aquí tal vez en menos proporción, pero ¿cómo es posible que las autoridades no apliquen estos protocolos o todos estos mecanismos que deben tener para contener inmediatamente y que no afecte, para evitar que vaya a los ríos principales en donde la gente se ubica en las riberas y se perjudica? Entonces, estamos realmente ante una situación que creo tenemos que pensarla muy bien, tenemos que tomar conciencia hasta qué punto decimos que nos conviene sacar petróleo, que es una riqueza, que de eso vive el país, pero a qué costo estamos viviendo de ese petróleo, ¿no? O sea, no estamos tomando en cuenta toda la muerte que significa, todo lo que los daños que ocasionan este tipo de derrames y en general la quema de gas en mecheros y en general todo lo que ocurre con la explotación petrolera. Ya es hora de que Ante la vayamos falta de pensando información seriamente. oficial, sí, le decía que ante la falta de información oficial, la falta de ¿Perdón? protocolos oficiales, Sí. ¿cómo Acción
ecológica se organiza? ¿Qué plan de acción tienen ustedes para por lo menos dimensionar este nuevo derrame y poder informar al público que tiene el derecho, los ecuatorianos, tenemos el derecho de conocer? Sí, o sea, oficialmente no existe nada, pero es importante conocer que el Estado tiene la obligación de hacer eso, pero sin embargo no lo hace. Nosotros nos enteramos del derrame porque como cortó la carretera, alguna gente tomó fotos y subió a las redes sociales. Entonces nosotros vimos en las redes sociales y comunicamos a las comunidades. Les dijimos, cuidado, llegó al río Coca el derrame, aquí está, tengan cuidado, no estén alertas cuando pasen por sus comunidades, porque se demora, ¿no? Son como 360 kilómetros de río, entonces no llegan inmediatamente, y cuando lleguen tienen que tener cuidado y no consumir el agua, ¿no? Por lo menos hasta que pase la capa. Después queda todo eso también enterrado, pero por lo menos alertarles, pero se enteran por eso, por lo que les avisamos o por las redes sociales, videos que empiezan a pasar por ahí, pero y el Estado no ha dicho absolutamente nada. Lo único que ha dicho es que sí, que están haciendo una evaluación para saber qué cantidad de barriles se derramó, pero nada más, o sea, y que ya informarán, pero no han hecho absolutamente nada más. Hoy justamente recordábamos en este medio de comunicación conversando sobre el tema de la minería con un experto en economía sobre los desastres ambientales en Ecuador. Recordábamos el famoso caso que se convirtió Chevron Texaco, que dicho sea de paso aún no ha terminado, pero que significó una tragedia ecológica de enormes dimensiones que aún genera consecuencias en la Amazonía. ¿El gobierno nacional ha tomado algún tipo de previsión con respecto a este tema? Se ha hablado mucho de generar en Ecuador una mejor legislación para proteger a la naturaleza, partiendo de principios constitucionales que existen, de establecer sistemas en los cuales se pueda determinar responsabilidades y además planes de acción debidamente financiados para enfrentar estas contingencias. ¿Se ha avanzado algo en esto? Yo creo que todo tiene que ver con la época en la que se ofrecen este tipo de cosas, ¿no? Si son épocas electorales, si son épocas en que se necesita distraer de alguna otra problemática del país, porque en el caso del petróleo, en el caso de Chevron Texaco, creo que es vergonzosa la actuación del gobierno ecuatoriano en toda la historia, pero principalmente, porque es una demanda que se ganó, es un juicio ganado. Los afectados, más de 30,000 afectados de esta empresa, ganaron en primera instancia aquí, en segunda instancia, en casación, la Corte Nacional de Justicia. Luego, Texaco, o sea, Chevron, puso una acción de protección, de extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. También la ganamos y perdió Chevron. Y la sentencia, la sentencia de la Corte fue que efectivamente es culpable de haber contaminado a la Amazonía y a la población y de que tenía que pagar alrededor de 9.500 millones de dólares. Pero Texaco simplemente se declara en rebeldía, dice que no va a pagar, que eso es un juicio fraudulento, se pone a hacer toda una campaña de que le han hecho fraude y empieza a poner arbitrajes internacionales contra el país. Y nos gana, obviamente, nos gana un arbitraje internacional en una corte, en un tribunal comercial. Nos acusa de haberle dañado su imagen con el juicio. Y la sentencia de este tribunal dice que el Estado ecuatoriano, porque es contra el Estado ecuatoriano que pone el arbitraje, que el Estado ecuatoriano tiene que anular la sentencia que ganaron los demandantes aquí en Ecuador, impedir que los demandantes cobren en algún otro país, porque se podría homologar la sentencia, y porque aquí Chevron no tiene activos y se puede embargar en otro país, que impida que eso hagan. Y el gobierno ecuatoriano obedece.
O sea, el gobierno ecuatoriano impide que los demandantes vayan y cobren en Canadá, va y pone una carta para que no cobren. Y este ¿Cuándo, presidente cuándo, actual, cuándo se han dado los últimos hechos? Porque usted señala que la actuación del actual gobierno de Daniel Noboa es vergonzosa, pero este caso, Chevron Texaco, porque data de hace en varias décadas. marzo hubo el debate presidencial, cuando estaban en plena campaña, en el Ujú. debate presidencial, eh, Daniel Noboa, el presidente, dijo que va a pagar a Chevron $2,000 millones. En esta crisis que está el país, decidió designar $2,000 millones para pagar por el laudo del arbitraje que nos puso Chevron en La Haya. Entonces, él lo dijo públicamente en un debate, o sea, el debate presidencial lo dijo. Vamos a pagar a Chevron porque el Ecuador respeta sus obligaciones y, o sea, a eso me refiero con vergonzosa. O sea, todo el tiempo ha sido así, pero lo último es pagarle a Chevron después de todo lo que hizo en la Amazonía, después de todo el daño, toda la destrucción, toda la muerte que ocasionó, Y resulta que este gobierno hasta donde usted conoce, una vez ya ganadas las elecciones, se ha formalizado ese pago ante la justicia. El gobierno nacional lo ha pagado o lo ha asumido como una deuda pendiente. todavía no está hecho el pago, pero si hay el ofrecimiento público por parte del gobierno, seguramente cuando se den las condiciones, porque yo no conozco mucho de las gestiones dentro de los laudos, pero esa es la Sí, pues. intención. Si lo dijo Hay el, públicamente hay es el porque dicho que usan los lo va a hacer. abogados, esto de que declaración de parte, relevo de prueba. Veamos qué es lo que sucede y nos da usted información muy valiosa, un hilo para escarbar un poco lo que está sucediendo allí con los abogados que históricamente han venido defendiendo este caso. Antes de finalizar, quisiera preguntarle también qué se conoce sobre los nuevos planes de explotación petrolera del gobierno nacional. Entendemos que hay planes bastante avanzados para nuevas explotaciones petroleras en la zona central del país, zona también de Elías Suní, pero también en las provincias del suroriente ecuatoriano. Efectivamente, en la primer periodo de este gobierno, que empezó en el 2023, en el año 2024 sacó ya un plan respecto a los proyectos petroleros, ¿no? Entonces estaba licitar el bloque 16, porque está ahora en manos de Petroecuador, se fue Repsol y quedó en manos de Petroecuador y piensa volverlo a poner en licitación para que otra empresa privada extranjera, si es posible, pueda asumir estas operaciones. También está lo de la ronda suroriente, que ahí también hay un conflicto porque las poblaciones indígenas, las organizaciones indígenas, que son los dueños ancestrales de esos territorios, en reiteradas ocasiones han dicho que no van a permitir que entren las empresas. Sin embargo, el Estado sigue insistiendo en que se va a licitar esos bloques. Primero hablaron de una ronda extremo suroriente, en donde estaban ofertando 5 bloques, ahora ya aumentaron el número de bloques y dicen que van a licitarlo. Está pendiente. Nosotros no tenemos acceso a los trámites, a las gestiones o al avance que hayan tenido, pero cada vez que el gobierno lo anuncia, ahí es donde nos enteramos que siguen avanzando con esta intención de aumentar. Incluso ahora se está hablando de campos offshore, de licitaciones para que exploren y exploten en el mar, en los territorios marino-costeros. Eso es realmente sin precedentes, ¿no? O sea, tenemos la explotación en el Golfo de Guayaquil desde hace muchos años, en Ancón, que es la primera explotación en el país, pero nunca se ha hablado de bloques que estén en la provincia de Esmeraldas, bloques que estén offshore, ¿no? O sea, en el mar, que estén a nivel de la provincia de Madrid. Bueno,
intención de buscar petróleo hasta bajo la cama, por todo lado, para seguir. Como que no hubiéramos aprendido de lo que hizo Chevron, como que no hubiéramos aprendido de toda la destrucción y de todos los datos que tenemos sobre esto, ¿no? Hasta donde conocemos lo que se viene, lo que 20, que el Ya. gobierno tiene previsto concesión ya, ¿sabes? Si esto se inversiones de unos 40, la producción a ellos, y allí está en la mira la denominada Ronda Suroriente, reactivación de bloques en Pastaza y Morona Santiago, con una inversión, según el gobierno de esa zona, de unos 20,000 millones de dólares. Sí, efectivamente. Como digo, todo han sido planes que se van anunciando, pero que en la práctica, por ejemplo, Pungarayacu no está en estos momentos ya licitado, o sea, a veces incluso no se cumple con los plazos que ellos mismos los van poniendo, ¿no? Y se van poniendo nuevos plazos. Y bueno, lo importante es que la población está consciente de eso, ¿no? Y hay una posición de resistencia, sobre todo en el suroriente. Las comunidades indígenas de esa zona están movilizadas, están organizadas y no van a permitir que ellos dicen, no queremos que nuestro territorio se convierta en otro lago agrio. Esa es como la consigna, ¿no? O sea, ven la destrucción que ha habido en la parte norte y no quieren eso para sus territorios ancestrales y los van a defender. Y ahí hay un protagonismo de mujeres indígenas muy importante. El gobierno lo que debería hacer en este momento es cumplir con el mandato popular de la consulta del Yasuní de agosto del 2023, y eso no lo hace hasta ahora. Se le ha pasado también ya el tiempo que le dio la Corte Constitucional para que haga el desmantelamiento progresivo y ordenado de toda la infraestructura. No lo está haciendo en los plazos que le dieron, y eso es lo que debería concentrarse, porque ya con todo el daño que tenemos, con todos los efectos de cambio climático, con toda esta situación, sí deberíamos ir pensando ya conscientemente en pasar a una transición hacia un Ecuador postpetrolero. Esto se va a acabar. No hay para Una verdadera tragedia que en lugar de remediarse tiende a agravarse. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Muchas gracias. Han escuchado a la licenciada Alexandra Almeida. Ella es coordinadora del área petrolera de Acción Ecológica.